Buenos días, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la clase. Perdonen la demora, solo que como que hubo un corte de energía eléctrica y pues el internet se puso un poco lento y costó entrar a la plataforma. Pero ya nos encontramos acá. Así que vamos a iniciar con nuestra clase para aprovechar los minutos que nos quedan del periodo. Bueno, buen día. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 2. Nuestro curso lo identificamos con el código FG051, nos encontramos en la semana 2 y el día de hoy nos corresponde ver lo que es el tema del endoso, ¿verdad? Es un tema sumamente importante que más adelante vamos a conocer ciertos ejemplos. El día de hoy vamos a conocer algunas cuestiones doctrinarias y el fundamento legal de los tipos de endoso, los requisitos, quiénes son los elementos del endoso. Posteriormente, pues vamos a asignar una sola clase para poder proporcionarles los ejemplos de los diferentes títulos de crédito que hemos estado viendo dentro del curso de Derecho Mercantil 2. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelina Palacios, es un gusto para mí estar con ustedes y reiterando, ¿verdad? Una disculpa por lo del atraso en el inicio de la clase, solo que teníamos problemas con el internet. Recuerden que cualquier comentario o sugerencia lo pueden hacer llegar al grupo de Telegram, siempre recordándoles, compañeros, que por favor tengan cuidado cuando comparten algunos links para los grupos de Telegram o de WhatsApp, porque el día de ayer hubo un inconveniente, ¿verdad?, con unos compañeros que se estaban quejando de ciertas cuestiones y no estaban en el curso correcto. Entonces tengamos cuidado con eso. Si alguno de ustedes, pues, quiere agregarse al grupo de Telegram, puede solicitarlo por medio del correo electrónico del curso o puede pedírselo a alguno de sus compañeros, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. El objetivo de la presente clase es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pueda adquirir conocimientos y domine la acción del endoso en los diferentes títulos de crédito. Cuando nosotros hablemos de ciertos ejemplos, pues nos vamos a referir específicamente al cheque, que es el más común, es el que se trabaja en la vida cotidiana de las personas, tomando en cuenta que es una forma de pago y que también es una forma en que se pueden realizar transacciones mercantiles. Así que vamos a iniciar y vamos a empezar hablando de lo que es la etimología del endoso, ¿verdad? Por favor, les suplico a todos que puedan tomar nota. Yo les comento siempre a sus compañeros que yo sé que la tecnología hoy en día pues es una gran herramienta para nosotros y nos ayuda, por ejemplo, con lo que es los screenshots o que podamos guardar, los documentos que podamos descargar las diapositivas. Pero es importante que nosotros vayamos tomando nota porque recordemos que todo lo que aprendemos lo aprendemos escuchando, lo aprendemos viendo, lo aprendemos leyendo y también lo podemos aprender escribiendo. Entonces les suplico por favor que aunque estén lejos, yo no puedo ver si ustedes lo están realizando o no, pero se les hace la recomendación que puedan anotar estas cosas que son relevantes, ¿verdad? Entonces tenemos la etimología del endoso, es decir, de qué palabra se va a derivar una conceptualización. Y como ustedes pueden ver en pantalla, dice que la etimología del endoso se va a derivar de lo que es el latín indorsare, del italiano Yesenia del Cid, dice que no puede entrar y que intente nuevamente porque ya estamos en clase. Del italiano girare, en francés audos, endorsement, en alemán girieren, indosieren, indoso, indosament, ¿verdad? Que son todas las palabras que tienen un significado similar o el mismo significado y de ahí es donde se van desprendiendo las conceptualizaciones. Luego dice en inglés endorsement o endorsement. Entonces, continuamos y es claro decir, ¿verdad? Que se puede deducir que los términos quieren decir el dorso en la parte trasera, al girar el documento. Entonces, la etimología del endoso quiere decir todas aquellas palabras de las cuales se va a desprender
la conceptualización de esta palabra. Ahora vamos a ver cómo es conocido el endoso o cómo se puede definir la palabra endoso, ya sabiendo de qué palabra se deriva, cuáles son esas terminologías que usamos como base o como fundamento para poder mencionar la palabra endoso. Ahora vamos a ver una conceptualización de dicha acción. Y vamos a decir que el endoso dentro del derecho mercantil o dentro de las situaciones mercantiles que se pueden generar dentro de Guatemala a nivel nacional, pues no es más que aquello que para endosar una letra u otro documento, ¿verdad? Tenemos que tener claro que el endoso no se va a dar únicamente en un cheque, no se va a dar únicamente en un título de propiedad, ¿verdad? Los endosos se pueden dar de diferente forma y más adelante vamos a ver las clases que existen, ¿verdad? Entonces es aquello que para endosar una letra u otro documento a la orden se escribe en su respaldo o dorso endosar. ¿Y qué quiere decir endosar? Pues endosar no es más que ceder, que otorgar, que proporcionar. Todos estos verbos que podemos caracterizar o que podemos asimilar con la palabra endosar es ceder, proporcionar, otorgar o incorporar. Y dice ceder a favor de otro una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, haciéndolo constar así al respaldo o dorso. Entonces tenemos claro, ¿verdad? Que la palabra endoso significa que vamos a hacer ciertas anotaciones en la parte de atrás de un documento. Ya puede ser que le digamos espalda, que le digamos dorso, que le digamos que hay que girar el documento para hacer las anotaciones respectivas. En otros términos podemos decir que hay anverso y reverso, ¿verdad? De un documento. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a colocar esa palabra clave donde se va a realizar el endoso. Es claro e importante mencionar que no todos los documentos van a tener específicamente la palabra endosar, ¿verdad? Si usted mira un cheque, pues ahí dice endoso, trae una línea, firma, y va a depender también qué le vamos a agregar a ese endoso o qué características va a llevar ese endoso en el documento dependiendo del título de crédito que se trate y dependiendo la empresa o institución que nos va a hacer efectivo ese derecho que va incorporado en el título de crédito, porque si ustedes recuerdan, pues en un cheque normalmente colocamos nuestra firma, nuestro DPI 1639 tal y tal y tal, 13 tal y tal, y ustedes colocan dónde fue extendido, en mi caso en Huehuetenango, o también el nombre completo, ¿verdad? Pero depende de la entidad bancaria, si hablamos de un cheque, depende de la entidad bancaria, qué datos se van a consignar, tomando en cuenta que la persona que está, se está beneficiando del endoso debe comprobar que es quien firmó y quien colocó sus datos, ¿verdad? Entonces ya vimos que la conceptualización del endoso es aquella anotación que vamos a hacer en la parte trasera, en el dorso, en la espalda, en el reverso de un título de crédito con el objeto de hacer constar que dentro del título de crédito hay un derecho incorporado y que lo vamos a ceder a favor de otra persona. ¿De acuerdo? Luego tenemos en la siguiente diapositiva que nos dice cómo es considerado el endoso, ¿verdad? O sea, eso que es tan importante porque si un título de crédito que necesita ser endosado no lleva dicho endoso, no puede hacerse efectivo, ¿verdad? No vamos a poder hacer efectivo porque no va a haber una descripción de aquella persona que se está beneficiando con el endoso. Entonces el endoso dentro del derecho mercantil va a ser conocido como una declaración. Tenemos tres puntos importantes, ¿verdad? El endoso puede ser considerado número uno como una declaración. ¿Y cómo hacer esa declaración? Esa declaración va a ser pura y va a ser simple. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que mencionábamos con anterioridad, ¿verdad? Que vamos a consignar o vamos a colocar en el título de crédito quién se va a beneficiar con dicho documento. Entonces, al momento de que yo vengo y coloco mi firma, mi número de mi CUI,
¿verdad? Que es el código único de identificación que se encuentra dentro del documento personal de identificación, donde fue extendido y mi nombre completo, yo estoy declarando que yo me voy a beneficiar de ese título de crédito. Luego vemos que esa declaración va a ser considerada como pura. ¿Qué quiere decir pura? Que yo soy el principal beneficiario, que no hay otro de por medio, ¿verdad? Ayer les comentaba yo a los compañeros que me gustaría saber si alguno de ustedes pues labora en una agencia bancaria o alguien ha tenido la oportunidad de poder endosar un cheque más de 2 o 3 veces, ¿verdad? Porque yo les hice la pregunta a los compañeros y ellos me estaban respondiendo a mí con la misma pregunta. Entonces a mí me interesaría que ustedes puedan sugerir o puedan externar su opinión en el grupo de Telegram manifestando si ustedes consideran o les ha tocado, ¿verdad?, tener esa experiencia de poder endosar un documento más de 2 o 3 veces. Lo vamos a verificar la ley correspondiente, vamos a hacer algunas entrevistas para poder verificar hasta cuántas veces, porque recuerden que muchas veces pues uno se malinforma, ¿verdad? Uno dice, sí, lo puede endosar, aunque estaba a nombre de su mamá, usted puede colocar el endoso abajo, yo vengo y lo endoso y voy al banco y me dicen, no, fíjese que no se puede, pero a mí me dijeron que sí se podía, pero entonces tenemos que verificar si es procedente o no el endoso doble o triple. Pero cuando hablamos de que el endoso es puro, es que es directamente quien tiene la capacidad y el derecho a hacer valer su derecho dentro del título de crédito, es quien va a realizar esa declaración. Y por último nos dice que la declaración va a ser simple. ¿Qué nos quiere decir con una declaración simple? Que simple y sencillamente, vamos a ver, dice Nancy Villagrán, si es negociable pueden haber varios endosos. Si es no negociable, solamente un endoso. Muchas gracias Nancy por su aporte. Me gustaría que opinaran cuántos endosos pueden ser, ¿verdad? Porque si yo he realizado en una ocasión un endoso doble, pero ¿cuántos es el máximo, verdad? Dentro de los endosos. Vamos a ver quiénes opinan y vamos a corroborar la información, ¿verdad? Que ustedes nos proporcionan. Entonces decíamos que la declaración que se realiza en un endoso, tenemos la opinión de R, y se dependerá porque hay cheques no negociables o cheques que solo se pueden depositar en la cuenta. Muy bien, gracias. Nancy Villagrán dice que pueden ser hasta 10 endosos. El día de ayer pues nos comentaban algunos compañeros que pueden ser 3, que pueden ser 5. Nancy Villagrán hoy nos indica que 10. Puede llevar solamente 2 endosos si es negociable, no importa la cantidad de endosos si es negociable. Miren qué interesante, porque ahorita que estamos caracterizando el endoso, estamos diciendo que la persona que se encarga de otorgar el título de crédito, pues él contrae una obligación. Y si hay diferentes endosos en este título de crédito, se va a crear una múltiple obligación por parte de la persona que extiende el título hacia con los demás que han realizado este endoso con el objeto de beneficiarse, ¿verdad? Entonces, mencionábamos, ¿verdad?, que la declaración es pura porque debe ser directo el derecho, la obligación o la persona que se va a beneficiar, pues es quien consigna a esos datos. Y simple porque ya escuchamos que los datos que normalmente se consignan en el endoso es un nombre completo, es la firma, el DPI, ¿verdad? Entonces son situaciones que todos conocemos nuestros datos de identificación personal y que va a ser raro o difícil para alguien poder consignar estos datos. Por eso decimos que la declaración es simple, no lleva mayores formalidades. Y esta declaración pura y simple va a ser puesta en este título valor o en este título de crédito, por la cual su tenedor o portador, que es el endosante, es decir, la persona que legitima a otra persona, que es el endosatario, en el ejercicio de los derechos incorporados al título, ¿verdad? No vamos a entrar a conocer más sobre el endosante y endosatario en esta diapositiva, en virtud de que más adelante pues ya vemos lo que es los elementos personales del endoso. Entonces es así como consideramos el endoso como una declaración pura y simple, que va a ir consignada en un título de crédito que extiende a una persona a favor de otra.
Luego encontramos lo que son los requisitos del endoso. Y esto lo encontramos específicamente en el artículo 421 del Código de Comercio. Ayer les comentaba yo a los compañeros, ¿verdad? Que pues amablemente un compañero el semestre pasado nos brindó un código de comercio comentado, actualizado y con todas sus reformas en PDF, pero al revisar el mismo pues le faltan algunos artículos, está desde el 408 hasta el 422, entonces no tenemos de los artículos 409 al 421, no los tenemos en ese código. Pero los que sí tienen su código físico o están trabajando con cualquier otro código pueden verificar en el artículo 421 los requisitos del endoso. Y dentro de esos requisitos, pues son los 4 que vemos en la diapositiva, pero no obstante ello, vamos a tener la lectura de nuestro código de comercio. Y leemos, ¿verdad? Dice, número 1, el nombre del endosatario. Número 2, la clase de endoso. Número 3, el lugar y la fecha. Número 4, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Ahí podemos verificar si realmente se puede endosar varias veces, ¿verdad? Aquí en este numeral 4 es donde vamos a empezar a analizar si realmente se puede llevar a cabo varios endosos en un título de crédito, ya sea por parte del endosatario o por parte del endosante. Vamos a tener la lectura de nuestro código. Les suplico que por favor ubiquen su código ya sea digital o físico y vamos a leer nuestros requisitos. Como les indico, son los mismos, pero es importante que tengamos la lectura de nuestro fundamento legal. Artículo 421. Y ya lo tenemos en pantalla. Dice artículo 421, requisitos del endoso. El endoso debe constar, ¿verdad? No debemos omitir el dato importante de que el endoso debe constar. ¿Se acuerdan que vimos los requisitos de los títulos de crédito y vimos que algunos eran subsanables, otros no, porque eran esenciales? Por ejemplo, lugar y fecha, donde se extendía el lugar y fecha donde se iba a hacer valer el cumplimiento de la obligación o del derecho. Pues pueden subsanarse, pueden omitirse también. Pero es importante que para que un endoso surta efecto nazca la vía jurídica y se pueda cumplir con ese derecho o cumplir con esa obligación al momento de hacer el cobro de un título de crédito o la negociación de un título de crédito, debe de constar en dicho título el endoso respectivo o en hoja adherida a él, ¿verdad? Y llenará los siguientes requisitos. 2 puntos. Número 1, el nombre del endosatario. Número 2, la clase de endoso. Número 3, el lugar y fecha. Número 4, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, ¿verdad? Como les indicaba, pues son los mismos requisitos que vimos en nuestra diapositiva, pero era importante poder tener la lectura de nuestro artículo 420. Espero todo vaya en orden. Volvemos a nuestra diapositiva. Y ahora nos corresponde ver los elementos personales del endoso, ¿verdad? Y pues no vamos a extendernos, no vamos a extendernos tanto porque es claro decir que los elementos personales del endoso son el endosante y el endosatario. El endosante va a ser aquella persona quien endosa y el endosatario quien se va a beneficiar del endoso, ¿verdad? Son dos elementos principales tomando en cuenta que podrían existir varios endosantes o varios endosatarios. Por eso es que nos indica en el requisito número 4 la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, ¿verdad? Y eso también se refiere a toda aquella persona que no puede firmar. Recordemos que siempre hay un requisito dentro de los documentos privados y públicos que ejerce dentro de las ciencias jurídicas y sociales. Podemos decir que todos aquellos documentos en los cuales que son realizados por un notario
pues si no pueden firmar las personas, se va a hacer la salvedad que quien por ignorar hacerlo en el momento no firma, únicamente deja consignada su huella dactilar, ¿verdad? Normalmente desde el dedo pulgar de la mano derecha y alguien más firma a su ruego. De igual forma se hace en cualquier documento administrativo. Cuando alguien no puede firmar, pues se consigna la huella y alguien más hace constar que esa huella sí pertenece al interesado. Entonces los elementos personales repetimos, ¿verdad? Que es el endosante y el endosatario. Creo que eso está claro en cuanto al endosante y el endosatario, ¿verdad? Que son las dos personas que se involucran dentro del endoso, de la acción, ¿verdad? Porque el endoso es una acción dentro de los títulos de crédito. Ustedes en la imagen pueden ver que dice nombre del nuevo beneficiario, firma del beneficiario, firma del endosante. Como les indico, ¿verdad? Los títulos de crédito van a variar. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Yo me comprometo con ustedes a presentarles algunos ejemplos y de cómo se realizan los endosos en los diferentes documentos, ¿verdad? Porque en teoría nos dice que tendría que ir en el dorso la firma del endosante y la firma del endosatario. Pero si nosotros vemos que en la práctica, pues en los cheques, que es el ejemplo que hemos estado utilizando, únicamente firma quien se va a beneficiar del título de crédito. Luego nos trasladamos a lo que son las clases de endoso. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 425, 427 y 428 del Código de Comercio. Y vamos a tomar nota, por favor, vamos a ver la clasificación del endoso. Muchas veces yo sé que todos por práctica, por ser más fácil, más conveniente, considero yo, pues tomamos los screenshots, algunos tomamos fotografía, pero yo siempre les hago la referencia a todos los estudiantes que una vez se nos llena nuestro teléfono, empezamos a borrar todas las imágenes que no nos sirven o consideramos que no son útiles y ahí se van nuestras imágenes correspondientes a nuestras clases. Entonces sí les suplico que puedan tomar nota, ¿verdad? Aunque vamos a tener la lectura de nuestro código y ahí está consignado, pero también pueden hacer algunas anotaciones en su código o alguna relación de los diferentes artículos. Entonces, en el artículo 425, 427 y 428 del Código de Comercio, encontramos las clases de endoso. Número 1, el endoso en propiedad. Número 2, el endoso en procuración. Y número 3, el endoso en garantía. Estos vamos a tener la lectura de qué se refiere cada uno de ellos y en su momento, pues vamos, si el tiempo nos lo permite, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro periodo es un poquito corto, vamos a poder conocer todos los documentos, por lo menos un formato de cómo es que van y cómo es que se redactan los mismos y en qué casos aplica cada uno de estos títulos. Entonces vamos a tener la lectura de los artículos 425, 427 y 428. Vamos a volver al PDF que estamos utilizando el Código de Comercio porque el otro lo utilizamos únicamente para tener la lectura del artículo 421 que no aparecía en nuestro código. Entonces nos vamos al artículo 425 y nos dice clase de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Creo que hay un inconveniente ahí de que una compañera no puede ingresar, pero bueno, esperemos que pueda ingresar, ¿verdad? A la clase. Entonces tenemos el artículo 425, las clases de endoso, en propiedad, en procuración o en garantía. El artículo 426 no lo vamos a leer porque un par de diapositivas más encontramos las obligaciones del endosante. El artículo 427. El artículo 427 nos habla sobre el endoso en procuración. Y dice, el endoso en procuración se otorgará con las cláusulas
en procuración, por poder, al cobro u otra equivalente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el beneficiario sea otra persona, yo como tercero voy a actuar en su nombre, ¿verdad? Voy a procurar hacer efectivo su derecho y después ya tendré que comunicarme con él para poder entregarle lo que significa en moneda, ¿verdad? El derecho inmerso en el título de crédito. Pero es importante que dependiendo del título de crédito que sea, se consignen las diferentes cláusulas. En procuración, por poder, al cobro o cualquier otra equivalente, ¿verdad? Que esté autorizada por la persona que otorga el título de crédito o por la empresa a la cual pertenece dicho título de crédito. Luego nos dice, este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. Entonces decimos, ¿verdad? ¿Qué es el mandato? Recuérdense que hay diferentes tipos de mandato, mandato con representación especial, mandato judicial. Entonces, el mandato es el que vamos a utilizar y vamos a acreditar que estamos haciendo efectivos los derechos de otra persona porque él no los autorizó. Él nos otorgó ese poder para poder hacer efectivo el derecho y poder cambiar, canjear o pagar el título de crédito en el cual se va a hacer la anotación de la cláusula en procuración por poder al cobro o cualquier otra equivalente dependiendo de las circunstancias y el negocio jurídico del cual haya resultado el título de crédito y de igual forma el derecho que lleve inmerso el mismo. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no producirá efectos frente a terceros, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente, ¿verdad? Entonces, este mandato o este poder que se le ha otorgado a un tercero para hacer efectivo este cobro o este pago, pues no podrá ser revocado por otra persona más que judicialmente o que se considere como cancelado el título de crédito por completo. Y luego tenemos el artículo 428 que nos habla del endoso en garantía. Y el endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente. Y constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad, ¿verdad? Recordemos que al no tratarse de algo hipotecario o que tenga relación con un bien inmueble, no necesita ser inscrito en el registro de la propiedad. No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores, ¿verdad? Es decir, que todos aquellos efectos o aquellas responsabilidades que tenía el beneficiario principal se le tuvieron que haber interpuesto a él, no al tercero. En este caso es el endosatario en garantía. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Ahora que ya vimos las clases de endoso, pues existen algunos endosos especiales. Estos endosos especiales, como su nombre lo indica, pues tendríamos que leer, tenemos que, si queremos conocerlos a fondo, pues tendríamos que leer las leyes especiales para poder saber de qué se trata cada uno de ellos. Pero por cuestión de tiempo vamos a ver únicamente la clasificación de estos endosos especiales. Y vamos a decir que en los artículos del 432 al 435 del Código de Comercio encontramos regulado lo que son los endosos especiales. Dentro de ellos, como número 1, ustedes pueden ver en pantalla que existe el endoso especial de abono en cuentas, existe el endoso especial de entre bancos, también hay algunos endosos especiales donde se regulan las formas de transmisión de un derecho. Y dentro de los endosos especiales también tenemos aquellos endosos cancelados. Recordemos que aunque la, aunque la,
Permítanme, jóvenes, que se fue la cámara. No sé si tienen problemas con la cámara. No, ahí está. Que decíamos que recordemos que aunque la declaración, como es considerado el endoso, es pura y es simple, pues si existe algún error o alguna alteración en dicho endoso, pues el mismo puede ser cancelado. Entonces vamos a tener la lectura del artículo 432, 33, 34 y 35. Y vamos directamente al artículo 432. Y nos dice títulos para abono en cuenta. Los bancos que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Un compañerito me mandó ahí una imagen o compañera, no sé. Entonces veamos este tipo de endosos especiales. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad con que actúan y firmar por recibo en el propio título o en hoja de herida. Es decir, que si van a realizar algún pago, pues aunque no lleve la firma, aunque no esté endosado a favor, pues los bancos podrán llevar a cabo esta diligencia, ¿verdad? De poder hacer el cobro toda vez que se abonó en cuenta. Luego en el artículo 433, los endosos entre bancos. Los endosos entre bancos podrán hacerse con el sello que para el efecto use el endosante, ¿verdad? Son todas aquellas transferencias bancarias que se hacen de un banco a otro mediante algún título de crédito, pero debe existir ya una cláusula establecida en los diferentes bancos y la autorización, ¿verdad? Donde existe este vínculo entre los diferentes bancos. Luego tenemos el artículo 434, las formas de transmisión. Los títulos de crédito podrán transmitirse a alguno de los obligados por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él. La transmisión por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad. Y luego en el artículo 435, endosos cancelados. Los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. El tenedor de un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, pero no los anteriores a ella. Muy bien, entonces nos dirigimos nuevamente a nuestra diapositiva y vamos a ver por último, pero no menos importante, lo que son las obligaciones del endosante. Y las obligaciones del endosante, por eso les dije que vamos a dejar el artículo, cuando leímos las clases de endoso, que era el artículo 425, 27 y 28, dejamos pendiente la lectura del 426. Y ahí vamos a ver todas aquellas obligaciones que se generan por parte del endosante al momento de generar un documento o un título de crédito a favor de otra persona. Recordemos que veíamos en las características o en las obligaciones de los títulos de crédito en general, de que el creador o la persona que extienda un título de crédito, pues genera su obligación, ¿verdad? Al nacer a la vida jurídica este documento se genera su obligación, aunque el título haya salido a la circulación sin su voluntad, y que también la obligación persiste aunque exista la muerte o se haya declarado en estado de interdicción esta persona por incapacidad. Pero recordemos que además de las características y requisitos generales de los títulos de crédito, íbamos a ir viendo los requisitos principales o propios de cada uno de los títulos. Entonces vamos a ver qué obligaciones tiene el endosante al momento de extender y endosar un título de crédito. Y esto lo encontramos en el artículo 426. Entonces volvemos, vamos a utilizar este mismo. Artículo 426. Obligaciones del endosante. Gracias, compañeros. Sí, es que por un momentito vi que se fue mi cámara, entonces por eso me quedé pensando y pensando, ¿verdad? Entonces ya revisamos que todo está bien. Gracias, perdonen la molestia. Artículo 426, obligaciones del endosante. El endosante contraerá obligación autónoma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir autónoma? Que es obligación propia, que él al momento de extender el título, al momento de colocar su firma en un título de crédito, pues adquiere esta obligación que le corresponde a él y nada más que a él.
frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá librarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente agregada al endoso. Por eso es que decíamos, ¿verdad? Que va a depender bastante del título de crédito, porque si alguien lo ha hecho, qué bueno, y me gustaría que me contara su experiencia. Yo en lo personal no he hecho eso, de colocar este tipo de cláusulas como lo es sin mi responsabilidad, porque se supone que yo estoy extendiendo un documento con el objeto de que se haga valer un derecho. Yo no puedo decir lo voy a extender y ahí a ver si se cobra o no se cobra, ¿verdad? Pero en este caso nos dice dentro de las obligaciones del endosante en el artículo 426 que no obstante ser una obligación autónoma, frente a todos los demás tenedores, podrá consignarse esta cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente, pero que la misma debe ser agregada al endoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo otorgo el título de crédito, pues la persona que se va a beneficiar con dicho endoso está de acuerdo con que lleve la cláusula de sin mi responsabilidad, como lo es en los cheques no negociable, ¿verdad? Esa es una cláusula donde no se puede negociar, es decir, que si yo vengo y otorgo mi cheque a otra persona para que lo endose y él mismo dice no negociable, no va a ser responsabilidad de quien extendió el título respectivo. Muy bien, entonces, con eso terminaríamos los temas de hoy. Los vimos un poquito rapidito por la pérdida de 5 minutos al inicio. Mil disculpas nuevamente. Pero gracias a Dios logramos culminar con nuestros temas relacionados para el día de hoy, semana 2. Hoy 13 de febrero, ¿verdad? Si no estoy mal, 13 de febrero. Y a continuación encontramos lo que son las preguntas para estudio. Recordemos que estas preguntas son de suma importancia, jóvenes. Por más sencillas que ustedes vean las preguntas, que son para completar, porque así es como la plataforma no lo permite, pues son preguntas que retroalimentan toda la información vista en los videos introductorios y en la clase en vivo. Así que dice semana y número de preguntas. Semana 2, pregunta 1. Menciona el término italiano del que se deriva la palabra endoso. Semana 2, pregunta 2, mencione los elementos personales del endoso. Semana 2, pregunta 3, es quién endosa los títulos de crédito. Semana 2, pregunta 4, es la persona que se beneficia con el endoso. Y semana 2, pregunta 5, mencione 2 clases de endoso, las principales y las especiales, pero me gustaría que nos concentráramos en las principales. Muy bien, muchas gracias por su atención. Disculpen nuevamente la demora y esperemos en Dios poder estar en la próxima clase en vivo. Dudas y sugerencias al grupo de Telegram. Si hay alguna pregunta que no respondí durante la clase, pues yo voy a ir tomando nota y en su momento les voy a dar las respuestas correspondientes. Los ejemplos esperemos poderlos tener en una próxima clase. Y quien aún no se ha unido al grupo de Telegram pueden hacerlo saber al correo electrónico del curso. Muchas gracias. Hasta la próxima.